Muy buenos días, estimados profesionales de la salud. Les envío un fuerte abrazo y esperando que se encuentren de lo mejor. Bueno, pues vamos a ver otro tema más en el grupo de los alimentos funcionales. Ahora vamos a hablar de la selección de aceites y grasas. ¿Sale, jóvenes? Un tema importante. Sabemos de antemano que los lípidos son principal fuente, bueno, una principal fuente y reserva de energía de nosotros. Parte del cálculo de macronutrientes son indispensables y en este caso pues tenemos que considerar un estudio muy minucioso, muy perspicaz al poder decir qué aceite es mejor, qué grasa es mejor, el por qué utilizarla, en qué condiciones utilizarla, en qué tipo de cocciones poderla usar o mezclar o combinar, o en este caso, si hablamos obviamente de técnicas culinarias, hablaríamos de la utilización de los lípidos y las grasas manejando una cierta temperatura. Tendremos que estudiar su composición química y demás. Entonces, jóvenes, pues vamos a hablar de aceites y grasas, esperando que les guste el tema. Ya saben que su servidor, Daniel López Salcedo, el profe Dani, con cariño hacia ustedes, pues siempre motivado de brindarles información y plantar la semillita en ustedes de ser autodidactas e enriquecer la información. ¿Sale? Bien, pues nos vamos a una pequeña memoria del doctor Jean Marine Bord, especialista en biología del cerebro, que nos dice: sin lípidos, la vida es sencillamente imposible. Nuestro cuerpo está constituido por millares de células cuya piel es una pequeña película de aceite. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí. De forma estructural, mis estimados profesionales, la membrana plasmática de nuestras células, la membrana celular de nuestras células, está constituida principalmente de grasa, una capa lipídica. ¿Sí? Una capa lipídica, la cual, pues por la unión de dos importantes ácidos grasos, ¿sí? Se estructuró, eh, obviamente, la membrana celular. Entonces, parte estructural, también los lípidos, nosotros estamos, obviamente, nuestras células están constituidas de ello. Entonces, pues, como dice aquí, sin la grasa, sin los lípidos, la vida sería sencillamente imposible. ¿Por qué? Porque también nuestro mantenimiento de procesos vitales, transporte de nutrientes, mantenimiento de la temperatura corporal, formación de hormonas, lubricación de nuestros tejidos, elasticidad de nuestra piel, obviamente reservorio de energía para nosotros, obtener energía de ellos, eh, crear anticuerpos, jóvenes, no, pues, principalmente los lípidos realizan sorprendentes funciones bioquímicas y fisiológicas dentro de nosotros. Entonces, no debemos dejar de lado el consumo de estos. Y pues como dice aquí, sin estos macronutrientes, pues la vida sería sencillamente imposible. Bien, pues vamos a definir lo que es la grasa, y en el caso del aceite, ¿sí? De los lípidos. Las grasas comestibles están formadas fundamentalmente por triglicéridos o triacilgliceroles, una molécula de glicerol esterificada con tres ácidos grasos. Decirlo así, de la forma más sencilla, de la forma más explícita, cómo está conformada la grasa o cómo está conformado el aceite, en una gran proporcionalidad de su composición bioquímica son los triglicéridos o los triacilgliceroles, como dice aquí, ¿sale? Pero si nosotros ponemos una lupa y ponemos así tal cual como una lupa de análisis de acercamiento para ver su estructura química de la grasa, ¿sí? Porque nosotros podemos entender que algo muy importante en relación a percepción sensorial. Una percepción sensorial es ver, tocar, olfatear, pero en este caso te voy a pedir que veas, observes. La grasa como tal, los lípidos de la grasa, que ya sabes que están constituidos principalmente por triglicéridos, algo interesante nos dice que la gran cantidad de ácidos grasos que tenemos tenemos de una clasificación.
Recordemos que tenemos tres diferentes ácidos grasos. Tenemos lo que es el ácido graso saturado, el ácido graso monoinsaturado y el ácido graso poliinsaturado. ¿Sale? Dicho esto, dicho esto, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que dependiendo de la proporcionalidad del ácido graso en más cantidad o el ácido graso predominante le da la forma o la textura a la grasa y el aceite. ¿Sale? ¿Qué quiero decir a esto? Que la grasa como tal, en su estructura de triglicéridos, el ácido graso saturado predomina, hay una predominancia. Entonces, la grasa saturada en condiciones de refrigeración puede solidificarse, ¿sale? Puede generar una solidificación. Importante para que te quede claro eso. Ahora, en el caso de los aceites, los lípidos que constituyen los aceites también están conformados principalmente por triglicéridos, triacilgliceroles, su nombre científico, una molécula de glicerol con tres ácidos grasos. Entonces, de los tres ácidos grasos que te mencioné, saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, aquí nosotros podemos encontrar que predominan los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Dicho esto, sí hay ácidos grasos saturados aquí, en el aceite, pero son en menor cantidad. Entonces, los ácidos grasos predominantes, que son los insaturados como mono y poli, estos, aunque los pongamos en refrigeración, nunca se van a solidificar. Por ende, por eso el aceite se ve de esta manera. Sí, o sea, tenemos esta textura, tenemos obviamente algo líquido, semilíquido, decirlo así. Y acá, pues sí, como predomina el ácido graso saturado, podemos llegar a tener una solidificación. Y recordemos que nosotros los ácidos grasos saturados no son esenciales para nosotros, ya que nosotros los producimos. Sí podemos ingerirlos en pequeñas cantidades, en una equilibrada proporción a una dieta específica para un paciente, ¿sí? Un tratamiento nutricional, por ende, pues vas a llevar dietética el siguiente semestre, ¿sí? Entonces, dicho esto, estimados profesionales, tenemos aquí algo interesante. Predominancia de ácidos grasos insaturados, que son esenciales, principalmente lo que es el ácido graso poliinsaturado, lo que son el omega 3 y el omega 6, que están aquí. Y de este lado, pues tenemos más predominancia del ácido graso saturado, por ende, su solidificación. Bien, molécula de lípidos. Imagínate cómo, si nosotros ponemos una lupa, cómo estaría constituida una molécula de lípidos, tanto para los aceites como para las grasas. Tendríamos esta pelotota, ¿sí? Esa burbujita que se le ve a la grasa cuando estás haciendo un caldo o demás, pues es solamente en toda la extensión de la palabra una molécula de lípidos, predominando ante todo lo que son los triacilgliceroles, mis estimados profesionales. Sí, los triglicéridos, es decir, una molécula de glicerol con tres ácidos grasos, saturado, monoinsaturado y poliinsaturado. ¿Sale? Podemos tener también colesterol, una molécula de 28 a 30 carbonos, una molécula que obviamente está incluida en la grasa, ¿sí? O en los lípidos que constituyen la grasa, ¿va? A diferencia del aceite, pues no, pero simplemente en las grasas saturadas, mis estimados profesionales, ¿sí? En la grasa, más bien en la grasa de tendencia animal, podemos tener aquí colesterol, ahí tenemos predominancia. ¿Qué más tenemos? Fosfolípidos, mis estimados profesionales, tenemos fosfolípidos y tenemos vitaminas liposolubles, ¿sale? Entonces, eso es lo que constituye una molécula de lípido, ¿sí? Triacilgliceroles, colesterol, vitaminas y fosfolípidos. Es todo lo que nosotros nos vamos a encontrar en el consumir aceite o consumir grasita, es lo que nosotros vamos a poder entender que estamos incorporando a nuestro cuerpo. Pero nosotros no solamente nos podemos quedar con esto, es algo súper básico, jóvenes, tenemos que introducirnos más. Bien.
Aquí dice algo muy interesante sobre las grasas, jóvenes. Es un pequeño mapa, sí, que tu servidor te lo hace. Es un mapa muy general que tenemos la diferenciación entre las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Sobre estas, pues están más derivadas al reino animal, ¿sí? Generalizadamente, las grasas saturadas están más por obviamente, por la grasita animal, como dice aquí, como puede ser la leche, los quesos, la manteca, la mantequilla, ¿sí? Podemos estar más derivados hacia este lado, la grasa saturada, ¿sí? La grasa insaturada, más bien del reino vegetal, pues podemos tener los aceititos, el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de girasol, de soya y demás, ¿sale? Entonces, pues estamos el aceite de los cacahuates, ¿sale? Pero esto no es una constante, jóvenes, ¿sale? Quiero que te me pongas atención. En las grasas saturadas también tenemos no solamente del reino animal. Fíjate, abre tu panorama. Sale, es un mapa muy general que te estoy aquí proyectando. ¿Sale? Lo pongo de este lado para que lo veas todito. ¿Sale? Bien. De las grasas saturadas, jóvenes, también tenemos grupos de origen vegetal que tienen ácidos grasos saturados predominantes, como cuáles: el aceite de palma, el aceite de coco, tiene principalmente ácidos grasos saturados y estos se pueden solidificar a temperaturas bajas de refrigeración. No solamente el reino animal está constituyendo la grasa saturada o que nosotros obtenemos grasa saturada, no, sino también hay de origen vegetal que tienen una composición química de ácido graso saturado, como ya te lo reiteré, que es el aceite de coco o el aceite de palma. ¿Sale? Y de este lado, dice, bueno, tenemos ácidos grasos insaturados, que son los buenos de la película, derivados más al reino vegetal, pero no también no es una constante, mis estimados profesionales. ¿Por qué? Porque también tenemos alimentos de origen animal, ¿sí? Como puede ser el aceite de los pescados, que son insaturados, en la mayoría de los casos, insaturados como monoinsaturados y poliinsaturados, y son ácidos grasos buenos. Y aquí pues dice, bueno, el reino vegetal pues tiene evidentemente más, brindarnos más de forma alimentaria ácidos grasos insaturados, pero no es una constante. Les digo, este es un mapa muy general, orientativo, ¿sale? ¿Qué nos dice? Bueno, del reino vegetal tenemos lo que son los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, ¿sí? Y aquí los podemos encontrar, los monoinsaturados en el aceite de olivo, canola, cacahuates, en la semilla de sésamo, en las almendras, las nueces, las aceitunas. Y aquí, pues su nombre científico del ácido graso monoinsaturado es el aceite oleico o llamado omega 9. ¿Sale? Bien, ahora pues nos vamos de este lado, poliinsaturados, que podemos encontrar el aceite linolénico, que es el omega 3, es un nombre científico, o linoleico, que es el omega 6, un nombre científico de la clasificación de los ácidos grasos poliinsaturados. Y aquí podemos tener aquí el aceite de girasol, de trigo, maíz, soya. Y fíjate lo que te decía, el aceite del pescado, del salmón, del atún, ¿sí? Y estas son buenas fuentes de omega 3, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una excepción, ¿sale, jóvenes? Y en el aceite de palma y de coco, pues está más de este lado, que también sería una excepción, ¿sale? Bien, jóvenes, seguimos avanzando. Bien, pues funciones de las grasas en el organismo. Yo sé que esto ya lo viste en fisiología, lo sigues estudiando, no está por demás mencionarlo. Tenemos aquí importantes consideraciones, jóvenes, del entender el funcionamiento de las grasas en el organismo. Pues principalmente los triglicéridos es nuestra fuente de energía, ¿sale? De los triacilgliceroles, ya que estos pues, nos aportan pues en un gramo de triglicéridos, ¿sí? Tenemos 9 calorías. Función que más de protección del esqueleto y otros órganos, ya que pues, genera una biopelícula importante en protección, obviamente, en los órganos basales, ¿sí?
También como aislante térmico, también es importante, ya que gracias a la grasa nosotros tenemos esta importante temperatura de 36.5 a 37 grados centígrados. Y los mismos triglicéridos pueden ser precursores de otros lípidos, como pueden ser tanto los fosfolípidos como lo que es el colesterol. ¿Qué son los fosfolípidos, mis estimados profesionales? Son dos ácidos grasos, ¿sí? Este, unidos a un grupo fosfato o a un grupo de fósforo, vaya. Entonces, esos son los fosfolípidos. ¿Y para qué sirven los fosfolípidos? Que también de forma alimentaria nosotros los podemos incorporar a nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo lo puede producir, lo puede constituir. Y en este caso, pues tenemos lo que es función estructural de nuestras membranas celulares, tanto en la capa externa como en la capa interna. ¿Sale? Es importante eso mencionarlo. ¿Qué más? Tenemos ácidos grasos esenciales y en este caso tenemos precursores principalmente de prostaglandinas, como pueden ser los leucotrienos, los trombousanos, los eucosanoides como tal, y en este caso también tenemos las ciclooxigenasas, ¿sí? Y en este caso pues también son, en este caso pues mencionarlo así, la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué es una prostaglandina, jóvenes? Pues en este caso la capa de nuestra membrana plasmática, jóvenes, puede producir prostaglandina y esto puede nosotros ayudar a los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, ya que las prostaglandinas generan señalizaciones tanto internas como externas en la célula. Es decir, cuando nosotros estamos, digamos así, digamos que yo soy alérgico a algún alimento, ¿sale? Entonces, inmediatamente, yo al consumir ese alimento que soy alérgico, ¿sí? Y ese alimento, pues, es alergénico para mí, digámoslo así, pues, estoy consumiendo durazno, ¿sí? Y yo soy alérgico al durazno. ¿Sí? Entonces, el hecho de haber consumido ese alimento, inmediatamente las células empiezan a producir prostaglandinas para que éstas empiecen a producir histamina. Y en este caso, la producción de histamina podría poner en sintomatología a mi cuerpo en producir lagrimeo, salpullido, empezar a generar algún tipo de inflamación cutánea en una de la región de mi cuerpo e incluso en una cuestión más extrema, pues cerrar las vías de respiración en el caso de ser alérgico a algún alimento. Sí, dependemos el grado de toxicidad. Entonces, pues la composición química del durazno, yo obviamente yo no entiendo el hecho de poder metabolizarla. Entonces, pues evidentemente yo genero una alergia en este caso. ¿Por qué? Porque la composición química del durazno para mí es un cuerpo extraño. Las células empiezan a producir prostaglandinas y en este caso, pues, es importante mencionarlo así para producir histamina y generar señalizaciones de mecanismos de defensa del cuerpo. ¿Por qué el cuerpo genera estas señalizaciones? Para decirte de lo que estás comiendo no te está cayendo bien. Para decirte, hey, todo esto que tú estás incorporando, somos alérgicos al durazno, por ende generamos inflamación, enrojecimiento y salpullido para que tú veas que la próxima vez que comas durazno, no lo vuelvas a hacer. ¿Y qué es lo que te receta el doctor? Un antihistamínico, para que pues reduzcas el grado de la histamina que está rondando en tu cuerpo. Bueno, decirlo así. ¿Qué más? Los leucotrienos y los tromboxanos son importantes, jóvenes, para el proceso de desinflamación, cicatrización de nuestro cuerpo, ¿sí? En este caso, pues también son parte importante de defensa y reparación de nuestro cuerpo y por ende, pues los ácidos grasos esenciales se requieren. Estos hacen un trabajo muy importante como es el omega 3 y el omega 6, debido a que la buena síntesis de prostaglandinas durante el proceso de sueño, nosotros podemos reparar nuestro cuerpo como es debido. Llevar procesos desinflamatorios, reestructuración pues, de la membrana celular, de fibras musculares y toda una serie de cosas muy importantes que realizarían los ácidos grasos esenciales. ¿Sale? ¿Qué más? Colesterol.
Tenemos aquí, el colesterol también realiza muchas funciones importantes, una molécula de 28 a 30 carbonos. En este caso, del mismo colesterol se puede, es también parte estructural, las membranas celulares y también precursores de otras sustancias químicas, como pueden ser los ácidos biliares, las hormonas esteroideas, como pueden ser, en el caso de los hombres, la testosterona, en el caso de las mujeres los estrógenos o el estradiol. En el caso también podemos considerar otras hormonas importantes como los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Y en este caso también la síntesis de hormonas suprarrenales, en este caso por obviamente lo que es angiotensina y también puede ser vasopresina, renina, aldosterona, puede ser también importante decirlo así, para la reabsorción de minerales y filtración y obviamente que nuestro riñón realice la diuresis como es debido, ¿no? La formación de orina y en este caso pues la separación de metabolitos y excretarlos de nuestro cuerpo y nosotros reabsorber lo que es pues minerales, reabsorber obviamente biomoléculas importantes a nuestro cuerpo y eso es lo que hace el riñón, ¿no? O sea, filtrar, separar lo que sí sirve y volverlo a reabsorber, separar lo que no sirve y pues poderlo desechar. Entonces, por ende, se necesitan de hormonas que son como comunicadores celulares entre órganos y tejidos y sistemas. Y entonces las hormonas suprarrenales pues llevarían una chamba muy importante y estas son derivadas del colesterol. Y como dice aquí, hormonas sexuales, ¿sí? Como pueden ser los estrógenos, la progesterona, los andrógenos y la testosterona. Y en este caso, pues también gracias a los lípidos, su estructura química, nosotros podemos, obviamente nuestro hígado, nuestro laboratorio, nuestro cuerpo puede producir lo que son las lipoproteínas. Y en este caso, al crear lipoproteínas, pues su principal función es transportar vitaminas liposolubles, transportar el colesterol, transportar la grasita a los diferentes tejidos, a los diferentes órganos, para que en este caso utilicen la grasita para pues, llevar a cabo otra función bioquímica para los procesos vitales de nuestras células, ya sea para el mantenimiento de nuestra temperatura corporal, para el transporte de hormonas esteroideas, ya sean también hormonas de estimulación tiroidea y paratiroidea, obviamente hablando del sistema endocrino en toda la extensión de la palabra. Nosotros necesitamos de estas moléculas importantes que son las lipoproteínas en el hecho de llevar una dieta muy selectiva en grasas y aceites y también una buena cantidad de proteína acorde a lo que yo necesito, pues mi cuerpo va a estar produciendo muy buenas proteínas, lipoproteínas de transporte, como ya te mencioné, para que mi sistema hormonal, mi sistema glandular, lo que es el sistema endocrino, trabaje perfectamente como es debido. Bien, pues ahora ya que hablamos un poquito de fisiología y un poquito de procesos vitales y obviamente, como decía aquí el título, ¿sí? Funciones de las grasas en el organismo, pues obviamente te planté la semillita para que tú sigas investigando más sobre qué onda con la membrana plasmática, su estructura, qué son las prostaglandinas, qué son los leucotrienos, tromboxanos y uno más que me hizo falta, que son los eucosanoides, que son importantes también mencionarlos. Y por qué no, también la función del colesterol puede seguir varias rutas metabólicas importantes, como es la ruta metabólica de renina, angiotensina, aldosterona, que puedes tomar también la ruta metabólica de la síntesis de colesterol y también, por qué no, de la síntesis de hormonas sexuales, como pueden ser la síntesis de estrógenos, la síntesis de progesterona, la síntesis de andrógenos, la síntesis de testosterona, para que tú puedas considerar qué onda con la función del colesterol, por qué es tan importante el colesterol para nosotros, pero también, como sabes, el exceso podría traer consecuencias graves a nuestro organismo. Bueno, grasas animales tenemos aquí, constituyen en general una fuente importante de ácidos grasos saturados, perdón, y de colesterol. Además, algunas de ellas, como la manteca de cerdo, tienen cantidades significativas de ácido oleico, que es omega 9.
y otras como las procedentes de animales marinos que poseen elevadas cantidades de ácidos grasos altamente insaturados. Entonces nosotros tenemos algo interesante, que dependiendo de la grasa que nosotros estemos hablando, que si es grasa de cerdo, ¿sí? En este caso, pues tenemos algo con más predominancia al colesterol y a los ácidos grasos saturados. Pero si nosotros estamos hablando de la grasita, del aceite de los pescados, pues aquí nosotros tenemos ácidos grasos buenos y que serían buenos, en este caso, esenciales para nosotros porque nuestro cuerpo los requiere ya que no podemos producirlos. Los ácidos grasos saturados sí, sí podemos producir ácidos grasos saturados, sí, no está por demás incorporarlos en nuestra alimentación en una cantidad meramente moderada, sí, pero en el caso de los ácidos grasos insaturados, como son los poliinsaturados, son esenciales, ya que mi cuerpo, como te acabo de mencionar, no los produce. Aquí podemos hablar, jóvenes, un poquito sobre la estructura química de los tres ácidos grasos. El de aquí arriba, pues está en inglés, ácido graso butírico, jóvenes, es un ejemplo, es un ácido graso de cadena corta, un ácido graso saturado, pero lo que quiero que observes, por favor, es de que esta partecita que estoy poniendo con el puntero se le conoce como el glicerol, ¿sí? Pon atención, es el glicerol y de este lado nosotros tenemos la cadena de carbono que constituye al ácido graso saturado, ¿sí? Una cadena de carbono constituida lineal, jóvenes, con un solo enlace en sus carbonos y aquí tenemos sus hidrógenos. Para acá abajito, jóvenes, tenemos el omega 9, que es el ácido graso oleico, monoinsaturado, ¿sí? Monoinsaturado. Pues encontré esta infografía, está en inglés, pero creo que no está por demás que nosotros demos lectura a ello y irnos familiarizando también con la nomenclatura en inglés. ¿Sale? De este lado, mis estimados profesionales, tenemos lo que es el glicerol, como te lo mencioné, y aquí ya tenemos una cadena completita de carbono, pero aquí ya tenemos un doble enlace. Pon atención con lo que te digo. Tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjate lo que dice aquí. En el carbono 9 y en el carbono 8, aquí carbono 9 y 8 tenemos un doble enlace. Esto que está acá, jóvenes, es el glicerol, ¿sí? Un carbono con un doble enlace de oxígeno, un enlace de oxígeno y un hidrógeno. Aquí nosotros tenemos el glicerol, jóvenes, ¿sale? ¿Va? Entonces, ¿qué más nos dice? Aquí nosotros tenemos un doble enlace en el carbono 9, por ende se llama omega 9, ¿sí? Y que en este doble enlace se le conoce como monoinsaturado, mono de uno, insaturado, ¿por qué? Porque aquí sí tenemos una saturación de carbono e hidrógeno. Aquí no, tenemos un doble enlace ausente de hidrógeno aquí y por ende, pues ese es insaturado y nosotros tenemos aquí un doble enlace monoinsaturado. Bien, ahora, ¿qué pasa con acá abajito, jóvenes? Tenemos el ácido graso linoleico, que es el omega 6, ¿sí? Y contabilizamos, si tú me lo permites, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí nosotros tenemos un doble enlace, ¿sí? Omega 6, carbono 1, 2, 3, tenemos otro doble enlace acá y después una cadena hidrocarbonada completita aquí de carbono e hidrógeno. Pero estos dobles enlaces, jóvenes, ya se le llama poliinsaturado porque tiene más de un doble enlace, ¿sí? Un doble enlace, más de un doble enlace en su estructura química, ¿sale? Y aquí no tenemos hidrógeno y aquí no tenemos hidrógeno. Gracias a este doble enlace, ¿sí? Tenemos este ácido graso esencial que es el omega 6. ¿Sale, jóvenes? Y aquí nosotros podemos estar hablando ya en cómo poder seleccionar o cómo nosotros podemos trabajar, ¿sí? Podemos trabajar lo que es en cocina nuestros ácidos grasos. ¿Sale? Bien, pues para ello me voy a reservar un poquito el comentario para enseñarte unas tablas para que tú puedas analizarlo. ¿Sale? ¿Qué quiero decir a todo esto, jóvenes? Es de que los ácidos grasos saturados, ¿sí? Como premisa a lo que te estoy mencionando, ¿sí? Em, Esta saturación, mis estimados profesionales, le permiten a los ácidos grasos saturados tolerar muy bien el calor a altas temperaturas, hasta 280, 300 grados centígrados.
permite al ácido graso saturado tolerar muy bien esas temperaturas. En los tiempos de cocción, lo que es las frituras, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos el rehogado o el hacer un alimento frito, ¿sí? En este caso, pues trabajamos con altas temperaturas, sumergimos el alimento en grandes cantidades de manteca o aceite y pues evidentemente la grasa saturada puede tolerar muy bien el calor. A diferencia de la monoinsaturada, no tolera muy bien el calor, es delicado, ¿sí? Por esta faltante de hidrógenos, y aquí generar un doble enlace, mis estimados profesionales, podemos perder un carbono, perdón, podemos perder un hidrógeno aquí y el hidrógeno posicionarse acá. Aquí con simplemente el cambio de hidrógeno de aquí a acá, de ser cis se convierte trans, ¿sí? Y lamentablemente, este ácido graso, que es algo delicado a temperaturas de cocción, ¿sí? Porque esto ya se puede, o sea, sometiendo el aceite en 180 grados centígrados, pues inmediatamente podemos ver un poliformismo, podemos ver un cambio en que el aceite se está oscureciendo, genera pues una emanación de gas, ¿sí? Empieza a generar, pues obviamente queremos ver así una emanación de humo, ¿sale? Jóvenes. Y en este caso, pues nosotros podemos observar en toda la extensión de la palabra que estamos convirtiendo el ácido graso monoinsaturado, cambiando un hidrógeno aquí y poniéndolo acá, jóvenes. Y entonces, lamentablemente, en estas situaciones, mi cuerpo ya no entiende o ya no reconoce enzimáticamente los ácidos grasos trans. Ese es lo malo. ¿Y qué pasa con los poliinsaturados? Si estos son delicados, estos son de mírame y no me toques, son ultra delicados, jóvenes. Lo que es el omega 3 y el omega 6 son súper delicados, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos aquí este doble enlace. Sometemos, imagínate que estoy cocinando con aceite de oliva. El aceite de oliva tiene tanto omega 3 como omega 6. Con un minuto a temperatura media baja que ponga el aceite de oliva, a cocción, inmediatamente ya se convirtió ácido graso trans, que cambia el hidrógeno de esta posición a esta posición y este hidrógeno de esta posición a esta posición se ubica acá y ya se convirtió en un ácido graso ultra trans. Y en este caso mi cuerpo ya no entiende, mi sistema metabólico, mi sistema enzimático ya no entiende, ya no reconoce la estructura química de este ácido graso y por consecuencia ya no hay una utilidad bioquímica con esto y pues este ácido graso se va pegando a las arterias, se va a pegar al tejido, al endotelio hepático, ¿sí? El epitelio, perdón, el epitelio hepático, perdón por decir endotelio, ¿sí? Al epitelio hepático, ¿sí? Donde nosotros tenemos pues ácido, la formación de ácidos grasos malos, ¿sí? Y que podemos formar hígado graso. ¿Sí? Genera ateromas, generar, pues, obviamente cardiopatías podemos llegar a tener alta concentración de ácidos grasos trans pegados en las arterias, pegado en el hígado, entonces eso pues trae por consecuencia otro tipo de enfermedades de clasificación crónico-degenerativas, como por ejemplo puede ser algún tipo de presión arterial, como ya te platiqué, ateromas y demás. Entonces, pues no sería muy bueno, jóvenes, que los aceites esenciales, ¿sí? En este caso, los ácidos grasos esenciales, y que si yo estoy analizando el aceite, ¿sí? Comestible, ya sea de girasol, de soya, de oliva, de canola, de maíz, de algodón, del tipo de aceite que yo esté cocinando, pues yo tengo que revisar obviamente su ficha técnica de nutrición y bioquímica para saber de qué está constituido ese aceite y cuáles son los ácidos grasos que predominan para yo poderlos utilizar, ya sea para algún tipo de cocción o para algún tipo de acompañamiento o, o en este caso parte del mismo plato fuerte, que sea el aderezo, que sea como aquel
tópico que se le puede agregar al alimento para que lo haga más palatable, más sabroso. Pero yo aquí tengo que considerar lo siguiente, si tengo manteca, ¿cómo la puedo utilizar? Si tengo aceite, ¿cómo lo puedo utilizar? Bueno, pues tengo que irme a las tablas de nutrición y bioquímica para saber que la manteca cuánta cantidad de ácido graso saturado tiene, monoinsaturado cuánto tiene y poliinsaturado cuánto tiene. Bueno, ahorita vamos a esas tablas, jóvenes, les proyecto otra imagen más y aquí nosotros podemos entender, jóvenes, aquí podemos entender, ¿sí? Lo que te acabo de mencionar de este lado. La estructura natural de los ácidos grasos está en una estructura cis. Si tú checas, tenemos aquí un hidrógeno y aquí tenemos otro hidrógeno. Pero cuando nosotros sobresaturamos de calor, hidrogenizamos la grasa o el aceite, inmediatamente este hidrógeno pasa acá abajito y ya se vuelve un ácido graso trans, de estar así a estar asá, ¿sí? Y aquí tenemos, jóvenes, el glicerol y aquí la cadena hidrocarbonada, un doble enlace, ¿sí? Estaremos aquí hablando de un omega 6, un ácido graso oleico, ¿sí? Y fíjate, así mi cuerpo sí lo reconoce, sí lo entiende, sí lo metaboliza. Simplemente con el cambio de un hidrógeno, ya mi cuerpo ya no lo reconoce, lamentablemente. Tenemos aquí otra infografía más, mis estimados profesionales, de tipo cis y trans, ¿cómo podemos nosotros entenderlo? ¿Sí? El doble enlace de carbono, un hidrógeno aquí, un hidrógeno acá, aquí ya tenemos un grupo metilo y otro grupo metilo aquí, entonces ya tenemos carbono, hidrógeno 3, no hay ningún problemita, pero fíjate qué pasa aquí, simplemente cambiaron de orden, este se fue para acá, este cambió para acá y fíjate, un hidrógeno bajó, un grupo metilo subió y entonces, ¿qué pasó aquí? Que ya mi cuerpo ya no reconoce esto y dice, bueno, ¿qué hago con esto? Pues voy a almacenarlo en un espacio que no estorbe a mi función, a mi funcionabilidad. ¿Sabes qué? En el endotelio capilar de los vasos sanguíneos voy a estar empezando a pegar ahí grasita, ¿sí? Voy a empezar a tapar las arterias. Ok, y hígado, pues, no puedo metabolizar esto, entonces, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ahí te lo dejo, ¿no? Te voy a, ahí en el espacio hepático, ¿sí? En, en, obviamente en la parte muscular del hígado, ¿sí? Pues ahí voy a estar pegando la grasita, formando hígado graso, ¿sí? En el epitelio hepático. Ay, Dios mío, pues, ¿qué pasa aquí, jóvenes? Pues hay que tener mucho cuidado con esto, jóvenes. Lamentablemente al mexicano le encanta todo lo frito, le encanta la grasa, le encanta por rapidez, jóvenes. ¿Sabes qué? Le echo aceite a la cacerola, le echo aceite al sartén y órale, a pura fritura, el pollo, la carne roja, la carne de cerdo, la carne de res, todo lo que sea, ¿no? Rápido, ¿sabes qué? Cocinar con altas cantidades de aceite. Las garnachas, jóvenes, pues en este caso podemos decir los taquitos dorados y todos los sopes, ¿no? Imagínate todo lo que estamos hablando aquí. Pues es parte de la cultura mexicana, yo lo sé, pero no estoy satanizando eso. Hay que saber las cantidades y de vez en cuando, pues consumir este tipo o incluso, en recomendación gastronómica se recomienda casi nunca utilizar la técnica culinaria de la fritura. Imagínate las papas fritas, sé que son riquísimas, ¿sí? Unas papitas fritas con salsita Costa Brava, limoncito, salsa Maggi, y ahí le pones una serie de cosas bien, bien, bien apetecibles, ¿sí? Las papas a la francesa, ¿no? Imagínate cómo están estas constituidas, ¿no? Cómo, cómo es su técnica culinaria, pues pura, pura fritura, mis estimados profesionales. Entonces, pues lamentablemente, pues nosotros estamos convirtiendo los ácidos grasos, pues saturados, los ácidos grasos, perdón, poliinsaturados de cis a trans. Perdón por decir saturados, son poliinsaturados, el omega 3 y 6. Bien, es a lo que les decía, mis estimados profesionales, pongan mucha atención, ¿sale? Pongan mucha atención. Esta es la tabla nutricional de la manteca de cerdo en 100 gramos. Si nosotros podemos observar esta terminología, nos dice ácido graso saturado, ácido graso monoinsaturado y ácido graso poliinsaturado. ¿Sale?
Tenemos aquí que los ácidos grasos saturados que constituyen a la manteca de cerdo, pues el ácido graso mirístico, palmítico y estiárico, y que contienen 40.2 gramos en 100 gramos. De omega 9 es el oleico y palmitoleico, que tenemos 2.4 y 38.5. Tenemos aquí 40.9 gramitos. Y ácido graso poliinsaturado, ¿sí? Ácido graso omega 6, que es linoleico, omega 3, que es linolénico, y araquidónico, que es de la familia del omega 6. Linoleico y araquidónico pueden ser un sinónimo, jóvenes, que es ácido graso omega 6. Y tenemos aquí 17.8. ¿Qué pasa aquí cuando yo cocino con manteca? La manteca, evidentemente, no puedo consumirla cruda. ¿Por qué? Porque evidentemente fue extraída de la subdermis del animal y que pues puede tener bacterias, puede tener algún tipo de, pues obviamente tengo la manteca cruda, pues puede ser pues puede ser, pues, tener una gran cantidad de ETA, ¿no? Enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, por ende, pues la manteca cruda, pues no puedo consumirla, tengo que cocinarla, pasarla por temperatura. ¿Qué pasa con esto, mis estimados profesionales? Que pues la manteca, al ponerla en una cacerola, inmediatamente cambia de color. ¿Qué pasó aquí? Los ácidos grasos poliinsaturados ya se convirtieron de cis a trans y tendríamos aquí 17.8 gramos de ácidos grasos trans. ¿Qué pasa? Sigo trabajando con manteca de cerdo. ¿Sí? La sigo poniendo a temperatura. Estos ya se quemaron, ya se hidrogenizaron de cis a trans. Y ahora nos vamos con el oleico y el palmitoleico. Seguimos sometiendo la manteca a altas temperaturas, ¿sí? Estos ya se queman también, la manteca ya tuvo otro color más oscurito y esto ya se convirtió ácido graso trans. Ya tengo 40.9 gramos de ácidos grasos trans. Estos toleran muchísimo la temperatura. De estos no pasa nada, jóvenes. Podemos trabajar hasta 30 minutos, 29 minutos a casi 280 grados centígrados y estos no les pasa nada. No se hidrogenizan, toleran perfectamente lo que es la temperatura, pero estos ya se hidrogenizaron y se convirtieron en trans. Entonces, al final, ¿qué pasa cuando trabajas con manteca de cerdo? Ácidos grasos trans con ácidos grasos saturados y pues no se diga la cantidad de colesterol que tiene la manteca de cerdo. La manteca de res también podemos decir que es lo que tiene. Fíjate, predomina más lo que es obviamente los ácidos grasos saturados, pero también al trabajar con la manteca de res, ¿qué pasa? También esto se quema, se hidrogeniza, esto también se hidrogeniza, esto se vuelve ácido graso trans y aquí terminamos teniendo ácidos grasos que ya no son funcionales al cuerpo y en este caso, pues los ácidos grasos saturados que pues también no son esenciales para el cuerpo y también las grandes cantidades, pues puede formar ateromas o problemas de hígado graso, ¿sí? Fíjate acá la mantequilla, jóvenes. Vamos a algo más interesante. Sí, bueno, todo es interesante, pero vamos a otro punto que también es muy utilizado. Las mantequillas son un alimento con un elevado porcentaje de lípidos. Hace, hace que sea un alimento muy energético. Fíjate, 749 calorías en 100 gramos. Casi en una barrita de mantequilla tenemos 749 calorías. Además, aporta cantidades importantes de vitaminas liposolubles, en esencia la vitamina A, 828 microgramos, ¿sí? En 100 gramos. Su contenido de colesterol suele ser más o menos de 230 miligramos de colesterol en 100 gramos de mantequilla. ¿Y qué pasa aquí, jóvenes? Fíjate, quiero que pongas atención, ¿sale? Quiero que pongas atención. La mantequilla en 100 gramos, vamos a poner así, una barrita más o menos tiene como 90 gramos, ¿sí? Pero un 100 gramos aquí, ¿sí? Supongamos que tenemos una barrita de 100 gramos de mantequilla. Entonces, el ácido graso poliinsaturado, ¿qué pasa con la mantequilla? Rápidamente se quema. Si has observado, si has trabajado con ella para hacer unos hot cakes, pues, o un omelette, que le pongas un poquito de mantequilla, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Pues, nosotros tenemos que se hidrogenizaron estos y pues evidentemente pues se quemaron estos ácidos grasos, se convirtieron de cis a trans y tenemos acá también el palmitoleico
y el oleico, que es el omega 9, también esto se quema porque estos son ultra delicados, estos ácidos grasos, y estos son delicados. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasa con la mantequilla en un sartén? Pues rápidamente esto se quema, se vuelven ácidos grasos trans y nos quedamos con esto. ¿Y qué pasa con la mantequilla? La mantequilla, jóvenes, simplemente es para untar. No se recomienda tanto para cocinar en sartén. Si se va a cocinar con sartén, se va a trabajar con una temperatura ultra baja, sí, muy bajita, y prácticamente que sea rápido, ¿sí? Para que la mantequilla no se queme, ¿sale? Entonces, esa sería una opción, jóvenes. ¿Va? La mantequilla simplemente sirve para untar algún pan tostado, alguna galletita, ¿sí? Nada más para eso sirve la mantequilla. Sí, yo sé que se utiliza para repostería, para hacer pasteles, brownies y demás, sí, lo sé, pero pues chequemos toda la cantidad, ¿sí? Toda la cantidad de ácidos grasos con los cuales estamos trabajando, si los sometemos a temperatura, ¿qué pasa? Y qué es con lo que nos quedamos. Aquí dice, contenido de colesterol en algunas grasas de origen animal, en 100 gramos. La manteca de cerdo hasta 70 miligramos de colesterol. Nosotros necesitamos tentativamente 300 miligramos de colesterol al día, pero pues evidentemente no me voy a aventar 100 gramos de manteca de cerdo, evidentemente eso no. Manteca de ganso, sé que aquí no se utiliza mucho, jóvenes, porque pues, solamente la información que saqué es de libros españoles de la Universidad de Madrid y de Barcelona, y pues la tabla decía que pues, ellos trabajan con manteca de ganso, pero pues nosotros trabajamos más con lo que es la mantequilla, que tiene 230 miligramos de colesterol en 100 gramos, y aceite de hígado de bacalao, que tiene hasta 600 miligramos de colesterol, que nos lo daban de niños para aumentar el sistema inmunológico de nuestro cuerpo y también la síntesis de hormonas de crecimiento en la etapa de desarrollo. Para eso sirve el colesterol, jóvenes, también para formar hormonas de crecimiento en la etapa de desarrollo. Bien, grasas procedentes de animales marinos, dicen, algunos animales marinos como lo que es la ballena, la foca, los pescados azules, como puede ser el salmón, como puede ser el atún, se utilizan como fuente de grasa. Estos aceites son ricos en ácidos grasos altamente insaturados, que se autooxidan fácilmente, por lo que se utilizan directamente como grasa comestible, sino que requieren un proceso de hidrogenización y refinado previo. Su contenido de colesterol es alto, pero principalmente de colesterol bueno, que es HDL, ¿no? Sí, que es colesterol bueno, jóvenes. Ahorita hablamos de eso, si tú me lo permites. Entonces, el aceite de los pescados, jóvenes, es muy bueno, ¿va? Y pues sirve para tratar muchísimas enfermedades debido a su composición química. Pero, ¿qué queremos decir a esto? Que nosotros al consumir, ya sea no solamente pescado, sino que también podemos consumir aceites esenciales, ya sea del aguacate, de las almendras, de las aceitunas y demás, pero como te digo, tenemos que entender a toda costa su estructura química, ¿sí? Tenemos que entender también su tabla nutricional, qué ácidos grasos nos están proporcionando, ¿sale? Para que nosotros digamos, bueno, ¿cuál es la cantidad que estoy dando de saturados, mono y poli? ¿Sale? Bien, diferencias entre el colesterol bueno y colesterol malo. Bueno, HDL, malo LDL. Doy lectura a lo que es el LDL. Son las que transportan la mayor parte de colesterol desde el hígado a los tejidos, y un exceso de este causa un depósito en las paredes de las arterias hasta taparla. Fíjate, el laboratorio del cuerpo, que es el hígado, va a formar una pelotota. Esta pelotota se le va a llamar lipoproteína, ácido graso con proteína. Y a este se le va a poner una gran cantidad de colesterol. Al generar esa pelotota, el hígado, ¿por qué hace eso? Porque manda colesterol al sistema endocrino del hígado a los tejidos. O sea, como un trabajo de ida, de transporte, ¿sí? El colesterol se fija a la lipoproteína y hace su viaje. Ahora, ¿qué hace el bueno? El HDL, una lipoproteína buena.
son las que transportan el colesterol sobrante en los tejidos de vuelta al hígado para ser excretado en la bilis o transformado en bilis y así ser eliminado del organismo y así limpiando las arterias. Entonces debemos de tener un equilibrio, jóvenes, un equilibrio entre lipoproteínas LDL y lipoproteínas HDL. Estas transportan muchísimo colesterol, estas no transportan mucho colesterol. Estas hacen un barrido, es decir, que estas hacen la chamba de ida y estas hacen la chamba de vuelta, ¿sí? Y debe haber un ciclo, obviamente un ciclo y una ida y una vuelta. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente estamos consumiendo mucha grasa saturada, mucho colesterol y no consumimos verduritas, no consumimos lo que son oleaginosas, no consumimos aceite de los pescados, pues evidentemente, ¿quién va a hacer el trabajo de ida? Perdón, esto lo hace de ida, pero ¿quién va a hacer el de vuelta? ¿Sí? Entonces, en el caso de los ácidos grasos, de consumir mucho colesterol, mantequita y demás, mantequillas, frituras, pues imagínate qué estamos haciendo, ¿no? Colesterol, se aumentan lipoproteínas de clasificación LDL y en este caso, pues el hígado hace su chamba de mandar, pero nadie va a hacer la chamba de recoger. Entonces, así es, jóvenes, tenemos que llevar un equilibrio a esto. Tenemos esta infografía más, jóvenes, imaginémonos esto, que las pelotitas de color amarillo son lipoproteínas LDL, ¿sí? El colesterol malo. Considera el colesterol malo como LDL porque se le conoce como slow density, ¿sí? Como de baja densidad, ¿sí? Aquí dice como el colesterol malo que obstruye sus arterias como placas. Aquí el endotelio capilar ya se está invadiendo de moléculas de colesterol, pero ¿qué hace el bueno? Que son las pelotitas de color verde. Considera el colesterol bueno como HDL de alta densidad, high density, como el colesterol bueno, que limpia sus arterias, llevándose el exceso del colesterol malo, ¿sí? Obviamente de vuelta, ¿sí? Al hígado para que sea transformado en bilis, ¿sale? Entonces, así es, jóvenes, llevamos un ciclismo, ¿sí? Llegamos aquí, en lo que es el ciclo del colesterol. Grasas vegetales, jóvenes, tenemos aquí, vegetales se clasifican en general en dos grandes grupos. Las obtenidas a partir de frutos y las procedentes de semillas oleaginosas. Todas estas se caracterizan por la alta proporción de ácidos grasos insaturados frente a los saturados, por la ausencia de colesterol compuesto, que como ya hemos señalado, forma parte de la composición de las células animales. Ahí está, jóvenes. ¿Qué pasa si tú compras el aceite de oliva así, jóvenes? Pues mal hecho. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos vegetales que constituyen a los lípidos de las grasas vegetales deben de estar en un envase oscuro, ya que estos, como son ricos en vitamina E, rápidamente la vitamina E se puede oxidar simplemente por la luz o por el oxígeno. Entonces, inmediatamente se puede obviamente desnaturalizar las vitaminas liposolubles, entonces hay que tener muchísimo cuidado, jóvenes. Si ustedes comprarían así el aceite de oliva, pues tache, debe estar en un envase meramente oscuro. Por ende, pues el aceite de oliva te lo venden en envases de vidrio de color como verde oscuro y sé que hay algunos aceites de olivas que te lo venden en envases translúcidos de vidrio, pero pues no, eso mal hecho. El aceite de oliva no se conserva así. Bien, los aceites y las grasas de semillas se clasifican en función a los ácidos grasos predominantes de la siguiente manera. Las grasas ricas en ácido láurico y mirístico, como puede ser la manteca de coco y la semilla de palma, que en este caso pues son ácidos grasos de clasificación saturada. Entonces aquí estos aceites vegetales hay que decir, no hay que consumirlos o sea, bastante, ¿sí? No mucho. Los ácidos grasos ricos en ácido graso palmítico y estiárico, como puede ser la manteca de cacao. También el chocolate, jóvenes, ¿sí? Tiene ácidos grasos muy malos, ¿sí?
como lo que es el palmítico y el estiárico. El palmítico es el que tapa las arterias, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces hay que tener también pues una debida cantidad de consumo, ¿no? Que un chocolatito de vez en cuando. Aceites ricos en ácido palmítico, como puede ser, perdón, el aceite de algodón, el aceite de germen de los cereales y el aceite de germen de maíz, ¿sale? Como te menciono, ya hablando de aceites, el ácido palmítico, como es saturado, jóvenes, pues tolera mejor las temperaturas, pero hay que considerar por qué utilizar ese aceite, ¿sale? Y pues sabemos que la técnica culinaria a no utilizar mucho, jóvenes, sería la fritura, ¿sí? Las cosas fritas. Y aquí aceites pobres en ácidos grasos palmíticos y ricos en ácido omega 6 que es ácido oleico, y omega 3 que es linoleico, pues tenemos el de girasol, el de soya, el de cacahuate, el de colza, mostaza, cártamo o linaza, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí, pues, más selectividad, donde sabemos que el aceite de girasol y de soya o incluso el de colza o el de canola es exactamente lo mismo, jóvenes. Entonces, el de cártamo también se utiliza muchísimo, ¿sale? El de linaza. Entonces, estos ácidos grasos, perdón, estos aceites que constituyen sus ácidos grasos más predominancia hacia el omega 6 y el omega 3 que son poliinsaturados, pues, pues yo recomendaría casi no cocinar con ellos. Y si vamos a cocinar con ellos, sería a temperaturas muy bajitas. Incluso solamente serían como para generar, para hacer vinagretas, para incorporarlos en algún alimento para que quede sabroso y palatable. Yo me consideraría eso, estimados profesionales. ¿Sí? Los aceites y las grasas de semillas se clasifican en función a los ácidos grasos predominantes de la siguiente manera. Como ya dijimos, el aceite de coco y la semilla de palma, pues estos son importantes pues en la industria para generar jabones o cremas, ¿sí? Corporales. Pero en la industria alimentaria, como el aceite de coco, perdón, como la manteca de coco o la semilla de palma tienen gran cantidad de ácidos grasos saturados, pues estos se utilizan para generar frituras o generar alimentos con altas concentraciones de grasa, ya que estos toleran muy bien las temperaturas. Si yo quisiera hacer algún tipo de técnica culinaria en freír algo, jóvenes, yo podría trabajar con el aceite de coco o la manteca de coco, porque tolera muy bien las temperaturas, pero eso sería una excepción de trabajar en hacer una fritura. Si yo fuera en alguna fonda y yo le diría, ¿sabe qué, señora? Hágame unos tacos dorados con manteca de coco para que en este caso, este, no se hidrogenicen las grasas, ya que la manteca de coco puede tolerar muy bien las temperaturas, y pues tener un taco dorado, pues mucho más saludable. La señora de la fonda, pues yo creo que pues te mandaría por un tubo. ¿Por qué? Porque la manteca de coco pues es muy cara. Entonces va a decir, no, yo cocino con manteca de cerdo, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos que onda con la manteca de cerdo. Profe, ¿puedo yo trabajar con fritura, hacer algún tipo de fritura en mi casa? ¿Qué aceite me recomienda? El aceite de coco nada más para freír y posteriormente trabajar con algún tipo de servitualla para quitar el exceso de grasa, ¿sí? Para que nosotros ya tengamos un alimento pues frito, pero sin tantas complicaciones bioquímicas. Aceites ricos en ácido palmítico, el aceite de maíz, el aceite de germen de cereales o el aceite de algodón. El que más se utiliza, pues, es el aceite de maíz, jóvenes, en nuestros hogares, en algunas casas. Pues también pues, se trabaja pues, trabajar con altas concentraciones para hacer frituras y pues sí tolera un poquito más el calor, a excepción, obviamente, que a comparación del aceite de oliva, el aceite de soya. ¿Sí? El aceite de maíz es mucho más resistente, ¿sí? Sí se hidrogeniza, sí genera grasa trans, jóvenes, ¿sí? Sí ácidos grasos trans, pero pues hay que considerar, como ya te mencioné, muy de vez en cuando
trabajar con la técnica culinaria de las frituras. Y pues estos jóvenes se trabajan también a temperatura, pero temperaturas muy bajitas y a corto tiempo, que son aceites pobres en ácidos grasos, palmítico y en este caso, pues ácidos grasos saturados y son ricos en poliinsaturados, que son pues ácidos grasos muy delicaditos y que se pueden hidrogenizar rápidamente, convirtiéndose ácidos grasos trans. Lo que es el aceite de colza o canola, el aceite de cacahuate, el aceite de soya y el aceite de girasol. Como te comento, eso sería mejor como para hacer vinagretas, mis estimados profesionales, para hacer algún tipo de vinagreta, para hacer algún tipo de aceite aromático para que nosotros podamos añadir a nuestras carnes rojas, a nuestras ensaladas, ¿sí? A nuestras salsas, para que en este caso, pues nosotros tengamos la proporción nutricional de los ácidos grasos omega 6 y 3, ¿sale? Estos nos invitan a que nosotros cocinemos con ellos e incluso no puse aquí el aceite de oliva, pero el aceite de oliva, por nunca de los nunca, hay que cocinar con él. Y si vas a cocinar, sería a temperaturas muy bajitas y no más de 1 minuto y medio. Aquí está. Aceite de oliva son especialmente ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como es el omega 6, mis estimados profesionales. Entonces, pues ya te mencioné cómo puedes trabajar con él. ¿Sale? Bien, el aceite de maíz, aceite de girasol y aceite de soya, ya no te doy, bueno, pues ya tanta redundancia, pero sí está como importante la lectura de aquí. Bien, el aceite de maíz se obtiene del germen, ¿sí? Obviamente del mismo maíz, que se separa en la obtención de almidón. Es apropiado para obtener margarinas y es empleado también para las mayonesas y ensaladas. ¿Sale, jóvenes? Aceite de girasol es utilizado y se emplea obviamente en nuestros hogares, que se puede trabajar para hacer fritura. Y el aceite de soya, además de su riqueza de ácidos grasos, oleico, que es omega 9, linoleico, que es omega 6, y grandes cantidades también cantidades significativas de ácidos grasos linolénico, que es omega 3. ¿Sale, jóvenes? Entonces, decirlo así, eh, que también yo no voy a estar tratando de seleccionar el consumo de las margarinas, el consumo de las mayonesas, jóvenes, e industrializadas. ¿Por qué? Porque después de que una grasa, un ácido graso, saturado se hidrogeniza, se convierte de cis a trans, las empresas alimentarias, las transnacionales, utilizan esa grasa que ya no, esos ácidos grasos que ya no son utilizables para nuestro cuerpo, ellos los procesan, los tratan y crean pues ácidos grasos generan, pues obviamente grasas hidrogenizadas o parcialmente hidrogenizadas, que en este caso pues son ácidos grasos trans disfrazados, jóvenes, ¿sale? ¿Por qué la industria alimentaria utiliza aceite quemado, que ya es ácidos grasos trans para su manufactura alimentaria? ¿Por qué? Porque el ácido graso trans puede tener más tiempo de vida en aquel, servir como conservador y también darle sabor al alimento, ¿sí? Entonces, en este caso, jóvenes, pues la industria alimentaria utiliza o incluso compra el aceite quemado para que ellos fabriquen margarinas o mayonesas y que sea su receta secreta de conservador y sabor a su producto. ¿Sale, jóvenes? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo puede trabajar la panificación de Bimbo, pues un pan artesanal puede durar entre 3 a 4 días a lo mucho para que tú te lo consumas, ¿sí? Pero pues un pan Bimbo, ya sea lo que tú quieras consumir, ya sean unos submarinos, unos pingüinos, un nito, por no decir negrito, ¿sí? Por no llegar a generar problemitas, y ya lo dije, pues cuánto dura el tiempo de vida en aquel de esa panificación. Puede durar muchísimo tiempo gracias a los ácidos grasos trans que ellos utilizan para el proceso de su panificación. Termino, jóvenes, con esta tablita. Jóvenes, termino con esta tablita, mis estimados profesionales. ¿Sí? Termino con esta. Entonces, ¿qué me dice esta tablita? ¿Qué me dice? Que yo tengo aquí el aceite de maíz, el aceite de girasol y el aceite de soya.
Y aquí yo tengo la tabla nutricional de cada uno de estos aceites, los más utilizados. Te dejo de forma autodidacta que tú investigues otras tablas más para que enriquezcas la información. Ok, los ácidos grasos del aceite del maíz, ácidos grasos saturados, fíjate lo que tiene, 16,5 en su totalidad, monoinsaturados 29,3 y poliinsaturados 49,2, omega 6, 3 y 6, ¿sale? Para que tú lo cheques. El de girasol, poliinsaturados 50, monoinsaturados 31,8 y saturados 13,1, ¿sale? Y de soya, 56,8 de los buenos, 24,3 de los del omega 9, que es poliinsaturado, y de los malos, 14 gramitos. Si tú puedes observar, el aceite, así incluso trabaje con el de maíz, esto se convierte de cis a trans, esto también, y me quedo con esto. Fíjate la cantidad de poliinsaturados del de girasol, ¿sale? Y en el de soya, pues ni se diga. El de soya y el de colza tienen casi las mismas proporciones nutricionales, ¿sale? Como te digo, te dejo de tarea que investigues más tablas y las compares para que tú digas con qué me quedo. Fíjense, jóvenes, te doy mi propia opinión como conclusión. Si yo trabajo con aceite de soya, yo mejor lo trabajaría para hacer vinagretas. Y si trabajo en cocción, sería a fuego muy bajo y no más de 2 minutos y medio. No más de 2 minutos y medio, para que esto no llegue a generar problemas. Ok, quiero hacer un poquito más de fritura. Trabajo con el de maíz. Temperatura también baja y un tiempo no más de 4 a 5 minutos. ¿Sale? Para no pasar por un riesgo. El de girasol igual, jóvenes. En sí, los aceites, jóvenes, simplemente son como para aderezar, combinar, ¿sí? Para hacer vinagretas, ¿sale? Si vamos a cocinar con ellos, jóvenes, ya sabes cómo. Elige el que más, yo me quedo con el de soya, tiene más omegas, ¿sí? Casi no tiene ácidos grasos saturados, o incluso este tiene menos, el de girasol, ¿sale? Pero como ya te mencioné, a fuego muy lento, muy bajito, temperatura controlada y un tiempo también controlado. ¿Sale, jóvenes? Espero que te haya gustado el tema. Investiga más. Sigue buscando tablas de comparación de los aceites y de las diferentes grasas en el mercado e enriquece la información. Muchas gracias, tu servidor, el profe Dani. Pues ya sabes que te desea lo mejor y pues muchas gracias por tu atención. ¿Sale? Si te gustó el video, pues compártelo, ya sea con tus allegados, con otros colegas, ya sabes, que la información fluya. Muchas gracias por tu atención.